Hacemos contacto telefónico con el catedrático docente universitario, el profesor Guillermo Ríos. Él pertenece a la Facultad de Derecho y tiene apreciaciones importantes sobre este tema, esta situación del país que pareciera, profesor, que vivimos como una tormenta. Tenemos como un mes de vivir en una tormenta de cierres de calles, de falta de alimentos, de falta de decisiones por parte también de las autoridades que nos dirigen, porque pienso que todavía nos dirigen las autoridades. Profesor Guillermo Ríos, bienvenido a Estéreo Universidad. Me gustaría saber su apreciación sobre la situación, la crisis que vive nuestro país. Adelante y bienvenido a Estéreo Universidad, profesor. Cómo no, amigo y periodista Beto Cruz, te agradezco la oportunidad a ti, a tus radioescuchas. Creo que la Universidad de Panamá, siempre he pensado que debe ser faro, debe ser efectivamente, como se había dicho, la conciencia crítica de la nación y debe ser guía importante en la solución o en el aporte a las posibles soluciones de los problemas panameños. Beto, tú has señalado algo muy correcto. Efectivamente, en Panamá teníamos muchos años que no vivíamos una crisis, una coyuntura política de las repercusiones que estamos teniendo en este momento. Un cóctel perfecto, un gobierno que ha perdido liderazgo, un gobierno sumido en escándalos de corrupción, un gobierno sin norte, un gobierno que ha perdido presencia, que ha perdido la calle, que no demuestra ningún liderazgo, ni siquiera para convocar a las otras fuerzas políticas del país y tratar de dar una solución. Y eso obedece a la forma en que ha renegociado un contrato minero, de la manera que lo negoció, de la rapidez con la que lo firmó y lo refrendó, creyendo, como bien hemos señalado en Panamá, que ya era muerto pasado, y lo que hizo fue despertar el volcán de todas las frustraciones, descontento y disgusto que tienen los panameños por la forma en que se ha venido manejando el Estado panameño. Ese cóctel ha hecho crisis, ha provocado una explosión social que no teníamos ni siquiera cuando se dio la huelga de los educadores en septiembre y octubre del 79, ni cuando vivimos el periodo terrible de la narcodictadura militar de Manuel Antonio Noriega. Pensábamos que esto era cosa del pasado. Sin embargo, los años de la supuesta democracia lo que han hecho es venir acumulando aún más descontento, porque no se han logrado resolver los problemas insolubles del pueblo panameño, y por el contrario se han agudizado, y el tema minero ha venido a agravar la situación. Mira, Beto, yo recuerdo en mi época estudiantil, en el año 75, nosotros montamos, te estoy hablando del año 75, mira de cuántos años te estoy hablando. Nosotros montamos un movimiento desde la Facultad de Derecho contra la Corporación de Desarrollo Minero, CODEMIN, que quería explotar el área del Cerro Colorado. Y desde la universidad montamos un movimiento, presentamos recursos de inconstitucionalidad, fuimos a la calle, y esa presión, mira en qué circunstancias adversas, permitió que el tema de Cerro Colorado, CODEMIN, se frenara. Sin embargo,
este gobierno, de manera muy solapada, volvió a resucitar el tema minero con un contrato que se había hecho en el año 97, en el cual la mayoría de los panameños desconocíamos los niveles de dicho contrato, y ese contrato en el año 2017 es declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, el gobierno lo retoma, le vuelve a dar vida y lo aprueba de la manera que lo ha aprobado. Un contrato que violenta las normas constitucionales del país. Un contrato que es totalmente desventajoso para el país, porque sigue siendo además un contrato de migajas. Estamos cansados los panameños que ponemos el suelo, el cielo, la tierra, la gente y recibimos migajas de ese tipo de relación desigual. Entonces, por eso es que muchos panameños han criticado a este gobierno, a este contrato, como una nueva revisión de un pacto Bunau-Varila, con la única diferencia que lo han firmado panameños. Entonces, esto nos tiene una situación crítica. Profesor Ríos. Está golpeando la economía del país, terriblemente golpeando la economía del país, y que yo creo que no debe darse. Porque mira, Peto, en el año 79 y en el periodo de la lucha contra la narcodictadura de Manuel Antonio Noriega, hubo marchas, hubo manifestaciones, pero nosotros no ayudamos a trancar las vías para impedir que fluyera los productos que con mucho esfuerzo trabajan los panameños en tierras altas y en las distintas provincias del país. Ese es un problema que tenemos y que tenemos que enfrentar, pero de manera inteligente. Profesor Ríos, luego del inicio de este problema, vemos que cuando se ratifica o el mandatario firma el contrato, él aparece en televisión dando excusas como que este problema venía hace 30 años con los mandatarios anteriores y que bueno, él simple y sencillamente lo que hizo fue como darle un seguimiento. Pero entonces la pregunta es, profesor, ¿para qué votamos los panameños? ¿Para qué elegimos un mandatario? ¿Para que mantenga los errores o para que corrija los errores que él se puede encontrar en su administración? Pero vimos que reiteradamente él señalaba de que eso venía hace 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿para qué tenemos un mandatario que va a seguir con los errores? Y lo que queríamos era, supuestamente, el que votó por el mandatario de turno era corregir los errores que pudiesen existir, profesor. Beto, tú tienes absolutamente la razón, tú estás clarito. Mira, los panameños criticamos desde un inicio, dadas las terribles circunstancias en que se había dado la independencia, el tratado de 1903, el tratado que ningún panameño firmó, pero no por eso nosotros lo remendamos. La lucha histórica del pueblo panameño fue derogar ese tratado, liquidar ese tratado. Y hubo acuerdos a lo largo del siglo pasado, hasta que finalmente el 9 de enero se constituyó en la derogatoria popular del Tratado de Bunau-Varila. Eso fue lo que liquidó el Tratado de Bunau-Varila. La lucha generacional. Torrijos lo comprendió, sumó a todos los sectores del país, y todos los sectores del país luchamos por la liquidación de esas condiciones, de esas causas de conflicto, y se resolvió decirnos que porque desde hace 30 años eso estaba ahí, la solución que él iba a dar era hacer un contrato todavía más entreguista y más leonino en contra de los panameños. Es una concepción fatal. Y fíjate tú que no es tan cierto lo que dijo el presidente. El presidente mintió
El presidente firmó un pacto del Bicentenario. El presidente desde el año 2012, cuando fue candidato, dijo que no permitiría la minería a cielo abierto. Todo eso tú lo has empezado a borrar. Pero aquí nada se puede borrar. Todo lo que tú escribes queda. Alguien lo recoge. En las nubes aparece. Y se lo no empezó a sacar. Lo que hizo fue fatal. Ha convertido este contrato en un verdadero vendaval en el país. Y entonces los panameños, cansados de la no solución de sus problemas vitales, como siempre, no solamente han salido a protestar por el tema minero, sino que ha sido la acumulación de todos los problemas que tienen los panameños: corrupción, desempleo, mala administración, es decir, todos los problemas sociales que conocemos, vivienda, gobiernos que están desconectados, y este gobierno ha estado desconectado. Entonces, lógicamente, este es el problema que tenemos. Profesor, ¿Cuál es la solución? Profesor, La solución se ha dicho. Dime, Beto, disculpa. Estamos, digamos, ya cerrando este año y ya apenas que arranque enero 2024 empieza la campaña política. Hay sectores que manifiestan, y con mucho respeto decimos, porque en esta estación de radio lo que buscamos son luces, no hacerle campaña a nadie, pero hay sectores que manifiestan de que debería haber como una especie de conciencia ciudadana cívica. Porque muchos dicen, mira todos los enredos que tenemos, y al final votan por las mismas personas. Profesor, ¿usted cree que esto tiene algún asidero, digamos, de verdad? Porque pareciera así. O sea, como viene el jamón, el pavo, la hoja de zinc, el bloque, el cemento, la gente vuelve y cae en lo mismo. O sea, se hacen una especie de bonanza en base a la ignorancia de un sector del pueblo panameño. No, yo estoy de acuerdo contigo. Beto, mira, hay una realidad. Debe corresponderle a la sociedad política enfrentar los problemas. La única diferencia, Beto, es que cada día nosotros observamos y vemos aristas distintas en el comportamiento social de los panameños. Ese mismo panameño que tú has señalado, que coge el bloque, que coge el zinc y que coge el jamón, ese mismo está participando en los cierres de calle, en las manifestaciones, en llegar hasta la casa de los diputados, en ir a la casa de los ministros, en recorrer todas las vías, en llegar a las instituciones del Estado y reclamar. Ese mismo panameño. Entonces, empezamos a ver aristas que si no reciben esas expresiones de descontento, no reciben una satisfacción nacional, este problema se nos puede convertir en un tema adverso de grandes proporciones, desfavorables para el pueblo panameño. Los políticos panameños, los partidos políticos, los candidatos de libre postulación, todos tienen que saber que el pueblo panameño exige un alto, una rectificación nacional. 40 años de fementida democracia no ha logrado satisfacer las necesidades vitales de los panameños. Por el contrario, se han agudizado. Beto, este país tiene 500 ríos. Este país tiene mares de costa a costa. Y en este país el problema del agua es terrible. Pareciera que viviéramos en un desierto, agravado por el tema ahora minero. El tema minero en Donoso, el tema minero en Penonomé,
puede generar problemas en la cuenca del canal. Y eso no lo estamos viendo con la seriedad que hay que verlo. Todos esos problemas se han agravado. La basura es casi un problema nacional. Es decir, hay una dejadez y eso puede llevarnos a una conmoción social terrible que nosotros no queremos para los panameños. Da dolor que hayan panameños que han perdido la vida en esta situación y con el riesgo de que eso pueda aumentar. Cada día tenemos que pedirle al Señor que la rabia y el descontrol emocional no nos lleve a generar nuevas víctimas en las calles. Esa es nuestra preocupación y la clase política panameña tiene que saber que tiene que haber un borrón y cuenta nueva, o de lo contrario esto se nos va a salir de control. Totalmente. Y lo estamos viendo en las calles. Entonces, ese es el llamado. Este problema debe pasar, pero el país continúa, el país es permanente, Beto, y eso es lo importante, lo que los panameños tenemos que tener claro. Panamá es permanente, los panameños somos transitorios. Y cada generación tiene que jugar su papel. Eso es lo más importante. Entonces, creo que tu llamado también, lo que has señalado es sensato, es verdad. La clase política tiene que saber que el clientelismo vulgar, la prebenda, no va a resolver los problemas del país, que por el contrario se va a profundizar esto. Borrón y cuenta nueva. Un entendimiento hacia un nuevo país que no significa componenda. El entendimiento es enfrentar los problemas y hacer valer la soberanía del Estado Nacional. Eso es lo importante. Ese es el mensaje que nos dejó Méndez Pereira, que nos dejó Porras, que nos dejó Torrijos, que nos dejó Arnulfo, que nos han dejado todos los prohombres de este país, con sus defectos y virtudes como humanos que eran. Entonces, no podemos seguir llevando al país por el despeñadero de la corrupción, de la alegría transitoria, de la codicia material. ¡Qué barbaridad! Si cuando nos vamos de esta vida terrenal no nos llevamos nada, entonces yo no sé cuál es el interés en seguir saqueando y desmoralizando a este país. Profesor Guillermo Ríos. Necesitamos realmente liberarnos de este karma que tenemos los panameños. Ese es el llamado sincero que yo hago y que yo creo que la universidad debe también participar con luces, con claridad, con visión, con liderazgo. Eso es importante en la universidad. La universidad tiene que ayudar a orientar en este momento. Claro. Profesor Guillermo Ríos, hombre, muchísimas gracias por todas estas apreciaciones, por estos conceptos que emanan precisamente de lo que usted acaba de mencionar de la Universidad de Panamá, que debe ser ese faro de información, ese faro de búsqueda de luces. Gracias, profesor Guillermo Ríos, por estar con Estéreo Universidad, y ya lo anexamos a la base de datos de nuestras fuentes de información cuando necesitamos criterios y opiniones sobre diferentes temas de derecho. Gracias, profesor Ríos. Gracias a usted, distinguido amigo Beto Cruz. Saludos.